hemos tenido ponentes que no han podido acudir, entre otros quien estaba previsto para esta mesa, y por eso agradecemos todavía con más énfasis la presencia de Zoltán Salai, que bueno, pues va a hacerse cargo de esta ponencia, ¿no? Una propuesta renovadora y cristiana para Europa. En estos momentos que son complicados, que son difíciles para toda Europa, que todos miramos a la Europa del Este, yo creo que es justo reconocer que a ciertos países de Europa del Este llevamos mirando los tiempos, ¿no? Y yo creo que nuestro invitado de hoy nos hablará de estas cuestiones. Zoltán Salai es el director del Matthäus Corvinus Collegium, y justo antes de su intervención pues le he estado haciendo distintas preguntas sobre los proyectos que desarrolla Matthäus Corvinus. Muy interesantes, de promoción de principios, de valores, de lo que aquí hablamos con frecuencia de una formación integral, y a eso se dedica. Y además me interesaba también, bueno, pues saber algo más de él. Así que esto debe ser de formación profesional, porque siendo la directora del Instituto de la Familia, lo primero que le he preguntado era si estaba casado y tenía hijos. No porque sea un plus, pero sí porque se encuentran puntos de conexión, ¿no? Casado y con 2 hijos. Y luego, viendo su trayectoria, le preguntaba cómo de pegar el salto desde una formación, pues él se licencia en lengua y literatura alemanas, y ese es su campo originario, y de ahí pasa, bueno, pues a la preocupación por la formación de líderes, por un desarrollo de bueno, pues todo el talento de los que no sé si en un futuro, desde luego no muy lejano, estarán muy presentes en el desarrollo de ese futuro y esa realidad de Europa, ¿no? Tengo que decirles que me dio una respuesta que me encantó. Me dijo: yo soy profesor, y siendo profesor quiero transmitir más que un mero currículum académico, quiero transmitir todos esos principios, y es lo que hacemos en Matthäus Corvinus, ¿no? Cosa que es muy interesante. Cuando digo que llevamos tiempo mirando Europa del Este, algunos países de Europa del Este, es porque, por lo menos por mi parte, con cierta envidia, vemos cómo se desarrollan políticas que son claramente favorecedoras de la familia, de la maternidad, de la natalidad. Las 3 cosas, ¿eh? Familia, natalidad, maternidad. Y esto es un empeño, yo creo que decidido en los últimos años, y creo que ellos han colaborado, bueno, pues, con distintas ideas, con aportes, con una trayectoria muy clara, ¿no? Comenzaba nuestro presidente hablando de la necesidad de ir a las raíces, cosa que también repitió don Fidel, haciéndose eco de las palabras del Papa, ¿no? Y Elio, cuando decía esta realidad de que y no hay iglesia sin sucesión apostólica, y tampoco la hay sin cristianos. En España, y no solo en España, pero antes y durante la pandemia, ahora todos se lo llevan crisis internas de distintas realidades y se lo lleva evidentemente la guerra, pero antes hablábamos de la España vaciada. Y me sorprendía enormemente ver cómo las medidas que se toman para esa España vaciada son de desarrollo de infraestructuras, de acceso a las nuevas tecnologías, de que llegue wifi, y no hay medidas que estén dirigidas al fomento de la natalidad. Y yo no quiero wifi para que lo utilicen, pues no sé si habrá muchos ciervos, encinas, conejos, no lo sé, pero si la tengo vaciada de personas, no me sirve de nada el desarrollo de medidas tecnológicas. Esas políticas de promoción de la familia que se están llevando a cabo en Hungría suponen que ahora en torno al 4% del Producto Interior Bruto se destina a proteger y promocionar la familia.
con ayudas directas e indirectas, lo que ha provocado un descenso del número de abortos y un incremento de la natalidad. En una década, más del 24%, creo que es para quitarse el sombrero, porque solo así y solo yendo a la raíz del problema será como se pueda solucionar. Cuando antes hablábamos del diagnóstico, no queremos solo diagnosticar, porque diagnosticar es el primer punto. A partir de ahí hay que aplicar el tratamiento, ¿no? No nos sirve de nada un médico si diagnosticar y nos abandona. Queremos un tratamiento que suponga una solución. Bueno, yo creo que en Hungría están probando esos tratamientos que son novedosos o no, pero en el mundo actual sí que lo son, que son eficaces, que buscan ir a la raíz del problema y solucionarlo. Por eso, y ya no voy a añadir nada más porque después de su intervención habrá algo de coloquio, por eso espero tanto de esta propuesta renovadora y cristiana para Europa, ¿no? Esta intervención que nos va a dirigir el profesor Zoltán Salai. Muchísimas gracias. Thank you very much for this kind introduction. Unfortunately, my Spanish is developing. I started to develop it today morning at the airport, so it's not in the shape that I could do my lecture in Spanish. So please apologize that I speak English. Next time I will try in Spanish. I'm sure. My topic is, dear ladies and gentlemen, is a Christian democratic proposal to Europe. But I would start with a short disclaimer. We all know that we are experiencing a rather turbulent time. This is not just a figure of speech. This is a new reality in an emerging era. I guess you already found out. Supongo que todos saben a qué me refiero, la guerra en Ucrania. Estamos navegando este terreno desconocido en esta situación de guerra que está destrozando un país vecino de Hungría. Mi institución es la institución mayor de la zona de los Cárpatos. Tenemos un papel especial estos días porque somos un centro regional en el este de Ucrania, en Transcarpatia, donde atraemos a estudiantes. Y es nuestra obligación ayudarlos y a cualquier persona que esté sufriendo en estos momentos de necesidad. Creo que es lamentable. Tenemos que considerar lo que pensamos de nuestro continente. Europa puede haber perdido importancia en la política internacional, pero al menos podemos decir que hasta hace una semana Europa era un continente de paz, seguridad y prosperidad. No ha habido conflictos grandes en Europa en los últimos 75 años. Sin embargo, no hay precedentes de que un gran poder como Rusia empiece operaciones como tales en el antiguo continente. Desafortunadamente, Europa no tiene medios para cambiar el curso de la historia. Ya no somos actores, estamos mirando pasivamente desarrollos, esperando que no aumente su intensidad, esperando que el conflicto entre Rusia y Ucrania se solucione pacíficamente. Pero a largo plazo tenemos que encontrar una manera de lograr control, una vez más, sobre nuestro destino. Europa, la cuna de la civilización occidental, no puede escapar a su destino. Se convierte en una periferia. En mi ponencia voy a intentar ver cuándo perdió Europa el rumbo. Estimados señores y señoras, a veces me pregunto qué distingue a la civilización occidental de sus homólogos. ¿Cuál es la diferencia específica de la civilización occidental, para hablar en términos científicos? En primer lugar, diríamos la cristiandad, el cristianismo. Y sí, tendríamos razón, pero me pregunto sobre cuestiones más específicas, pequeñas características del pensamiento occidental que no están incluidos
en un sistema y que nos caracterizan. Y esto es algo que ha prevalecido en distintas épocas históricas y especifica nuestras opiniones durante la historia. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que la civilización occidental es consciente de su propia finalidad en el tiempo, para ser específico. Los occidentales siempre parecen ser conscientes del hecho de que su civilización, su forma de vida, desaparecerá algún día, llegará a su fin. Y esto es lo que pensamos ahora con esta guerra en nuestras fronteras. Pero esta sensación de finitud no es extraña para otras civilizaciones. Sin embargo, otras civilizaciones parece que no la tienen o parece que no les preocupa en su perspectiva histórica. China es, por su propia definición, es un reino eterno. Los budistas, mediante la profesión de la reencarnación, son inmunes al paso del tiempo. Quizá los musulmanes tienen un sentido similar del tiempo, pero no lo hacen de manera tan específica que los occidentales. Se pueden encontrar las raíces de este fenómeno en la antigüedad occidental. Por ejemplo, Aristóteles, cuando decía que lo que se crea va a dejar de existir necesariamente, pero la conciencia occidental del fin del tiempo dice más. Esta conclusión lógica que formuló Aristóteles. Por un lado, pensamos en el fin de nuestra civilización más como en una profecía, y viene fundamentalmente del cristianismo, el Apocalipsis y el final de la historia. El advenimiento de Cristo, cuando todos los secretos se revelarán. Estos son nociones bíblicas y los cristianos están convencidos de que esto pasará en su tiempo de vida. Y si pensamos en ello, casi todas las generaciones de la civilización occidental ha estado convencida en cierto sentido del fin con F mayúscula. Los herejes en la Edad Media, los activistas del cambio climático hoy en día, todos piensan que este declive a corto plazo es inevitable. Por otro lado, nuestras expectativas apocalípticas vienen de nuestras experiencias históricas. Han pasado siglos desde que los cristianos de la antigüedad abandonaran sus profecías sobre el final de la historia, y el Imperio Romano colapsó. Fue el mayor logro de la civilización en su tiempo. Este imperio tenía un gran ejército, una gran red de carreteras, una economía integrada y un sistema político sólido. Todo lo que puede hacer la humanidad para construir un Estado perpetuo y fuerte, y a pesar de todos los esfuerzos, desapareció medio siglo más tarde. Por supuesto, los occidentales, esto les supuso un shock. Y los ecos de esta desgracia viajaron por el tiempo y se pueden oír hoy en día. Todas las grandes naciones, los imperios de la civilización occidental, tenían miedo de tener el mismo destino que Roma. Por lo tanto, las comunidades políticas occidentales siempre buscaban sus flujos internos. Algunos pensadores, como Edward Gibbon, pensaban que el declive de los modelos romanos se debieron al colapso del Imperio Romano. Esta persona proyectaba sus ideas hacia el presente y le daba miedo el declive de los modelos británicos. Otros argumentaban que Roma dependía demasiado de las conquistas militares y de la expansión del imperio, y se volvió insostenible ya que los territorios conquistables desaparecieron. Pueden encontrarse argumentos similares entre los aislacionistas estadounidenses de hoy en día, que comparan los Estados Unidos contemporáneos con el Imperio Romano.
Y como decía Oscar Spengler, el declive es inevitable cuando las civilizaciones se vuelven viejas y rígidas y desconectan de la vida y de la realidad. El motivo por el que he compartido todos estos pensamientos es porque cada vez más personas piensan en el futuro de la civilización occidental y especialmente en el futuro del viejo continente de Europa, el declive de Occidente, de Europa, el fin de Europa. Estas son las frases que nos afectan a muchos de nosotros. Pero igual que los herejes medievales, hoy tenemos medidas económicas y sociales para decidir si nos vemos afectados por este declive o si continuamos haciendo lo que estábamos haciendo, lidiando con la ansiedad occidental. Desafortunadamente parece ser que está pasando lo primero. Voy a explicarlo brevemente. Existen signos de crisis en la sociedad europea, la economía europea y la forma de vida de los ciudadanos europeos. Incluso la Unión Europea es consciente de esto. Si echamos un vistazo a la página web de la Comisión Europea, lo he hecho esta mañana, hay una página que describe todas las décadas de la historia de integración de la Unión Europea. Por ejemplo, los 60 se llaman el periodo de crecimiento económico. Los 90 se destacan como Europa sin fronteras. Etiquetas positivas en todas partes, excepto en la última década. ¿Y adivinan cómo se caracterizan estos últimos 10 años? La década de los retos. Bueno, sí ha habido retos. Es un eufemismo burócrata típico europeo. En mi opinión, esto es muy malo. Vamos a hablar del declive social. Según un estudio realizado por la CIA en 2018, la edad media de la población global era de 31 años. La mitad de la población del mundo está por debajo de la 31 y la otra mitad está por encima. La Unión Europea es muy distinta. La edad media de los ciudadanos comunitarios en 2018 era de 44 años. Así que 13 años más que la media mundial, el valor más elevado en todo el mundo, entre todos los países. ¿Y qué pasa con las tasas de fertilidad? Según el Banco Mundial, la tasa de fertilidad global es 2,4, que es la mitad de lo que era hace 17 años. En Europa, este mismo indicador apenas riega al 1,5%. El declive demográfico está conectado con la crisis de las familias tradicionales. Eurostat nos dice que desde 1965 el número de matrimonios se ha reducido a la mitad en Europa. Durante el mismo periodo, el número de divorcios se ha duplicado. Así que matrimonios a la mitad, divorcios al doble. Más divorcios, declive de la familia. ¿Y qué otra cosa se puede sacar de estos números? Según las estadísticas europeas, el número de niños fuera del matrimonio está aumentando. ¿Por qué? Y estos son datos de la OMS. Hay 210 abortos por cada 1.000 niños nacidos vivos, que es un número muy elevado. En los estados occidentales se hace un esfuerzo mínimo para apoyar a las familias y al cuidado de los niños. Según la OCDE, los estados de la Unión Europea gastan solo el 0,3% de su PIB en políticas de apoyo a la familia. Más allá del declive social, hay un declive económico también. La zona euro se está quedando detrás en el crecimiento económico. Desde 1980, los países de la Unión Europea han crecido anualmente 1,8%, mientras que las regiones en desarrollo los han sobrepasado con más del 4,3%. Y si miramos las previsiones de la OCDE, predicen un mayor declive de las economías europeas. En vista de todos estos datos, no hay duda de que la cuota de la Unión Europea en el PIB mundial se ha reducido desde 1980, pasada desde el 26% a menos del 15% del PIB mundial. Cabe la pena destacar que esta tendencia va a continuar.
Pero este crecimiento es simplemente una cifra, un aspecto de ese quedarse atrás económicamente. Tiene que ver también con la productividad. En comparación con Japón y con Estados Unidos, Europa ha perdido su capacidad de innovar. Si miramos las estadísticas del Banco Mundial, se puede ver. Los Estados miembros de la Unión Europea han invertido el 1,2% de su PIB en I+D. El mismo indicador es 2,4% en Israel y 5% en Corea del Sur. Por lo tanto, no es una sorpresa que estos números se hayan duplicado desde 2002. La cuota de la Unión Europea aquí ha disminuido del 70% en 2010 al 11% en 10 años, en 2020. Simplemente una idea, el 67% de los nuevos registros vienen de Asia. China y los países asiáticos se están haciendo cargo de la creatividad y de la I+D. Europa también se está volviendo más pobre a pesar de toda la asistencia social. Hay desigualdades sociales crecientes en la Unión Europea. Este proceso no deseable también empezó en los 80. Según un estudio de McKinsey, la consultora estadounidense, entre 2003 y 2014, los ingresos cayeron en el 75 y 70% de los hogares europeos. Así que gran parte de los hogares europeos perdieron mucho dinero. En diciembre de 2021, el desempleo juvenil en los Estados miembros tenía una media del 15%. La crisis económica lleva a mi último síntoma de declive, la crisis de los pueblos europeos y su forma de vida. Los estados occidentales tienen la esperanza de vida más elevada del mundo, pero han aparecido enfermedades en las últimas décadas que pueden predecir síntomas más graves de crisis severa. En 2016, el 69% o el 40% de los hombres y 40% de las mujeres se consideraban con sobrepeso. En el continente europeo, la proporción es más del 60%. La obesidad, en asociación con la deuda, también está creciendo y es elevada en la Unión Europea, entre todos los países de la OMS. El número de personas con diabetes en Europa también ha aumentado en los últimos 15 años. Además de ello, hemos llegado a cifras récord en la última década en la Unión Europea. Según la OMS, 4 de los 10 países con más suicidios del mundo están en Europa. Muchas de estas causas pueden ser distintos trastornos, adicciones, etc. Según la OMS, el 29% de los europeos han probado las drogas. En algunos países como Italia y Grecia, incluso un 1% de la población tiene problemas relacionados con las drogas habituales. Y esto lo sienten también los europeos. Cada vez hay más personas que se enfrentan a problemas todos los días. Esto viene apoyado por varios estudios. Los estudios muestran que cada vez hay más personas que piensan que la Unión Europea va en la dirección inadecuada y que hay un futuro muy oscuro para sus hijos. En agosto de 2021, en torno al 37% de los ciudadanos europeos veían que las empresas europeas iban en la dirección incorrecta. Esta cifra creció un 13%, que pensaban que iban en la dirección incorrecta en lugar de la correcta. Casi la mitad de la población dijo que la Unión Europea no iba a existir en 10 años y el 27% dijo que no iba a existir la Unión Europea y el 17% no estaban seguros. Hay think tanks en Hungría
Publicaron un estudio sobre cuando la Unión Europea tenía 28 miembros y la mayor parte de los ciudadanos tenían escepticismo en relación con el futuro de los niños. El 49% de los europeos pensaban que sus hijos iban a vivir en peores condiciones de las que vivían ellos. Así que la mitad de la población europea piensa que sus hijos van a vivir en condiciones peores. Si miramos estos números y hechos, tenemos que ver la mejor parte de esto. Hay un declive en Europa, pero no ha empezado hoy ni ayer. Empezó en los 80. Empezó cuando las ideas de la democracia cristiana como programa ideológico de la integración europea fueron sustituidas por el neoliberalismo progresivo. En lo que sigue he analizado lo que ha causado el neoliberalismo, estos síntomas de crisis, e intento identificar cuáles son estos síntomas y cómo están conectados con Europa. Y voy a describir 6 síntomas que creo que describen el cambio entre la democracia cristiana y el neoliberalismo progresista. El primer aspecto es que los liberales han sido cautivos de una idea del progreso seglar. Todo lo que pasa en la dirección del progreso es una necesidad histórica. La dirección del progreso la indica el neoliberalismo. La idea del progreso ha sido liderada por la democracia liberal. Hay un filósofo americano que escribió un libro y dijo que el liberalismo era el concepto de progreso como herramienta para hacer sus propias ideas y programa político de manera que no cambie. El segundo aspecto es que, a pesar de sus esfuerzos para ser la única fuerza política, los liberales normalmente luchan contra molinos en lugar de contra problemas reales. Uno de los problemas del pensamiento político occidental es la política identitaria. Es como una lucha de clases durante el comunismo. Básicamente han cambiado la lucha de clases por la política identitaria en los últimos 20-25 años. Un comentarista describió que la política divide a las sociedades en distintos aspectos hasta que la ciudad acaba siendo muchas comunidades atomizadas donde no se puede crear una única comunidad. La estabilidad política de un sistema político verdaderamente democrático tiene un sentido fuerte en partes de la sociedad. El concepto de la mayoría tiene connotaciones negativas. Hay distintas expectativas y distintas ideas de las minorías. Estas connotaciones negativas se volvieron mayoritarias en la segunda parte del siglo XX y la idea de la democracia en sí se vio erosionada. El tercer aspecto es que los liberales en el mundo occidental ejercen los valores cristianos en la vida pública. Ya no se puede hablar de valores bíblicos o cristianos en política porque hay que separar la política y los valores laicos y las ideas laicas. Y se hacía esto en el nombre de la neutralidad del Estado. Como dijo King Horn, antiguo secretario de Estado estadounidense, la neutralidad es una herramienta contra los partidos tradicionalmente cristianos, que trae una nueva élite cristiana. Este fenómeno ha llevado a los partidos tradicionales a temer el estigma político y a adoptar cada vez más un modelo de este tipo, de las élites liberales, apartándose de los cimientos intelectuales que en el pasado les hicieron tener éxito en su retórica. Por este motivo, tenemos
este tipo de ideas en Francia, en Alemania, y ahora se han convertido en una carga. Si ahora dices ideas o frases de De Gaulle o de Adenauer, vas a tener problemas en el Parlamento Europeo. Hoy el valor de la neutralidad se ha convertido en un producto político y los liberales progresistas pueden perseguir ideas contra la realidad de sus ciudadanos, diciendo que esas decisiones están libres de perjuicio y que benefician a todos los votantes. Hay 5 países principales: Francia, Alemania, España, Italia y Polonia. Los primeros 4 tienen un gobierno liberal progresista y en Polonia hay un gobierno de derechas. Las instituciones europeas han empezado unas medidas en contra de Polonia y de Hungría por su enfoque y por proteger los valores tradicionales. Vamos a suponer que fuese al revés. Los otros 4 países también tuviesen gobiernos de ese tipo. En ese caso, las instituciones europeas empezarían unas medidas en contra de sus políticas. Bueno, sabemos la respuesta. Las instituciones europeas han sido capturadas por los liberales progresistas. El cuarto aspecto es que los liberales progresistas han socavado la sociedad. Según Ferguson, a partir de los años 60, como resultado de unos procesos de igualdad, los que viven en los países occidentales dependen cada vez más del Estado. Además, según investigación británica, han visto que el número y la importancia de ONGs han caído durante el último siglo con nuevas formas de ONGs desde arriba hacia abajo, top-down, y las comunidades han perdido su importancia. Eso se ve como el motivo por el cual personas que antes eran autónomas han perdido el control de su propia vida y la vida de su familia, encargando la responsabilidad y el futuro al Estado. El quinto aspecto es el aspecto más visible: el espacio mediático, que está dominado por ideas liberales progresistas. La élite política ha ido hacia la izquierda y los valores democráticos cristianos se han echado hacia atrás o han ido a la sombra. Ha habido un movimiento hacia la izquierda. Todos sabemos, todos podemos ver cómo ha cambiado los medios en Francia, Alemania y en otros países europeos y cómo han transformado la situación con las empresas más importantes. Luego tenemos el déficit o la falta de democracia, la falta de confianza en las instituciones democráticas en Europa, que tiene un vínculo con la agenda política liberal y la falta de alternativas políticas. Según el profesor de Notre Dame, en una democracia de progresistas, el modelo de gobierno que hay se ve que la tarea de las élites es socavar la forma de pensar existente. Las políticas pues tienen que convencer a los votantes que es correcto su enfoque, pero en un sistema de arriba hacia abajo no existe la posibilidad de corregir. Y podemos ver que las ONGs, los medios y la democracia o la falta de democracia han seguido caminos parecidos. Tenemos formaciones de izquierda y de derecha que no responden a tiempo para encauzar las necesidades de los votantes y los políticos y los pensadores no canalizan sus ideas hacia los votantes. Señoras y señores, después de revisar lo que ha pasado con los liberales progresistas y lo que han provocado, voy a hablar un poco de lo que hace falta para una democracia que funcione. Las democracias europeas y la creación de la Unión Europea no
habrían existido sin unos valores cristianos. Y la democracia sigue estas reglas. La democracia cristiana tiene algo que decir para todos. Estamos hablando de un sistema complejo de ideas políticos, ideas que garantizan los valores que han creado la estabilidad y la prosperidad en Europa. La democracia cristiana ha sido una salvaguarda para Europa en el siglo XX. Con la construcción de la Europa después de las guerras, ha tenido un papel en la lucha contra el comunismo, que es muy importante, y la tiranía también. Podemos ver que es esencial y será esencial en el siglo XXI. La democracia cristiana es algo que surge del protestantismo y el catolicismo. El término democracia cristiana se utilizó por primera vez por el obispo Lamoret en la Asamblea Francesa en 1791. Los teólogos más importantes de la ética social en el siglo XIX eran protestantes alemanes como Alexander von Ettingen, Otto von Habsburg, entre otros. La ética católica fue influenciada por el Papa Leo XIII y su Rerum Novarum y el Papa Pío de 1931. Esos valores surgen de nuestro legado espiritual y cultural, y la democracia cristiana simplemente traslada ese legado al mundo político. Una explicación de este gran legado va más allá del tema para hoy y lo que podemos hacer es hablar de lo que significa este tipo de política en el día a día. La democracia cristiana pues no significa ir a la iglesia, eso está bien, pero no es esencial para la política de una democracia cristiana. Estamos hablando de valores para todos, aunque no vayan a la iglesia, con unas normas culturales religiosas. Entre estos valores democráticos cristianos, la idea más importante es el principio del bien común. El bien común, por otro lado, solo puede predominar si todos los ciudadanos tienen no solo derechos, pero también deberes. El ser humano no puede ser tratado como un objeto dentro de unos procesos económicos, por ejemplo, no como se plantea en el pensamiento marxista. Según el pensamiento democrático cristiano, la idea de la solidaridad tiene un papel clave en la relación entre el individuo y la comunidad. La solidaridad se basa en la interdependencia del hombre y la sociedad. Y estamos hablando también de una responsabilidad moral. La idea de la autoridad también es fundamental, forma parte del legado democrático cristiano. Los miembros de la sociedad tienen que trabajar hacia el bien común. Hace falta personas que van a obedecer la ley y a la vez defenderán la libertad. También tenemos el principio de la subsidiariedad que protege a los individuos y las pequeñas comunidades de las formaciones más grandes, limitando su autoridad. La subsidiariedad se ha convertido en uno de los principios más importantes de la Unión Europea también. Esto es por los fundadores, Jacques Delors
Y en ese momento era inconcebible ser un cristiano y también socialista, tal como era él. La subsidiariedad estaba en conflicto con algunas de las ideas de la época. Los valores de la democracia cristiana, como la libertad, los derechos democráticos, la subsidiariedad y la justicia social, se pueden deducir. Serían los principios, pero ¿cómo vemos todo esto en las decisiones políticas concretas? Por un lado tenemos ese legado, ese patrimonio, y del patrimonio en la historia podemos establecer y ver los valores, pero ¿cómo podemos convertir todo esto en decisiones políticas? La libertad del individuo existe en la familia y en la comunidad. La familia es una comunidad natural en la vida de los padres con los hijos y también entre la comunidad, que es la base de la sociedad humana. Según las tradiciones como de Aristóteles, que tuvo un impacto en los pensadores cristianos, las unidades complejas surgen desde la familia. Así que la base de toda la sociedad es la familia. La familia se basa en el matrimonio y la relación entre los padres y los hijos. Sin embargo, la comunidad de la vida y del amor no se puede construir solo sobre la base de la atracción física. Tiene que tener una institución para crear una relación duradera que se llama el matrimonio. Hoy en día las ideologías ponen en duda esta idea. A veces se hablan de las comunidades políticas y las personas tienen que encajar en el plan de Dios. Tenemos una diversidad de las generaciones. Tenemos la familia, que es el contexto, el matrimonio, que es la institución que une todo, y luego tenemos unas tradiciones para construir nuestras naciones. Y la fortaleza de la sociedad europea está en la diversidad, una diversidad unificada, que es un prerequisito para esta fortaleza, para proteger nuestro patrimonio cultural. El trabajo está en la base de una vida con sentido. Hay que merecer lo que tenemos en lugar de recibir ayudas, y por eso la creación del empleo tiene que ser la prioridad del Estado. Además de un mercado dinámico de empleo, tiene que haber un buen sistema fiscal también. Un sistema fiscal donde la carga se va reduciendo para animar a la gente a trabajar y a los emprendedores. Hay que adaptar la estructura a las personas y no al revés. El sistema laboral tiene que dar prioridad a las personas y no al capital. El propósito de las empresas no es solo ser rentable. Dentro de la comunidad humana, el espíritu emprendedor es tan importante o incluso más importante que el beneficio. La economía tiene que servir a todos los aspectos de la vida humana: la prosperidad, la salud, la educación, la ciencia. Tiene que haber bienes materiales suficientes en todos estos campos. El desarrollo tecnológico también es algo que hay que tener en cuenta. Las ideologías y el sistema laico han intentado echar el cristianismo de la vida, y el denominador común es que prometen eliminar las injusticias sociales. Con esto intentan desmantelar el tejido tradicional de las instituciones, de la familia y de las comunidades. Y una forma de hacer esto es creando el odio dentro de la sociedad. Hay movimientos marxistas que hacen algo parecido. Esas ideologías revolucionarias
ponen al hombre contra Dios, hombres contra mujeres, y blancos contra otros grupos étnicos. No se puede eliminar la injusticia a través de la fuerza humana, pero existe el deber de luchar para conseguir una prosperidad para la mayoría de las personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una ética democrática cristiana y existe el valor de ser protegido, pero eso junto con la responsabilidad social. Pero un mayor laicismo en la sociedad europea ha representado una tarea difícil para los partidos democráticos cristianos. Y la centralización ha crecido. La burocracia europea y algunos grupos de interés con mucha influencia política y mediática tienen mucho interés en esa centralización más allá de los estados y son ellos los que han reavivado las aspiraciones de los regímenes autoritarios, que es algo peligroso. Y podemos ver cómo va todo esto entre una Unión Europea cada vez más unido contra otro grupo de estados. Y aquí estamos hablando de una propuesta democrática cristiana para Europa. Como los liberales progresistas están sustituyendo a los valores cristianos, pero los valores democráticos cristianos son los que fundaron la Unión Europea. Y hay que convertir estos valores en políticas públicas. Y esa sería la propuesta. En Hungría, el gobierno húngaro y las políticas húngaras han sido muy criticadas en Europa desde la llegada del gobierno en 2010. Los húngaros pues se sorprendieron con tanto interés. ¿Por qué es tan interesante? Es un país relativamente pequeño en el centro, con una cultura y una historia única, por supuesto, pero solo somos 9,6 millones de personas. Y con esto no podríamos esperar tanta atención mediática. Aquí en España es un día bonito, es un país mucho más grande, con una cultura y una historia muy rica y una gran influencia en Europa y en la política europea. Y podría llamar la atención más. Pero aún así, Hungría aparece más en los medios y fue más sorprendente cuando vimos que las críticas venían de cada vez más lados, pero hay agentes que no quieren criticar y quieren entender y ofrecer apoyo. Ese fenómeno no había existido durante 500 años en Hungría. ¿Por qué entonces es tan interesante Hungría? Pues Hungría es el primer país durante décadas que ha convertido valores democráticos cristianos en medidas políticas en el siglo XXI. Vamos a ver qué tal va y vamos a hablar de cómo se ha hecho. Primero, estos principios se han convertido en valores de la vida política con su nueva constitución, la ley fundamental que entró en vigor en el 2012. Esa nueva constitución se basaba en la idea del Estado de 1000 años de Hungría, con una reorganización de la fuerza del cristianismo, protegiendo al país y la cultura. Establece derechos y obligaciones. Los derechos traen responsabilidades y
Se basa todo en la dignidad humana y la libertad individual se puede expresarse a través de la colaboración con los demás. El marco de coexistencia es la nación y la familia. Los húngaros quieren una buena vida y seguridad, además de libertad. La protección de la identidad es un deber del Estado y es un fundamento. Esta Constitución sirve para guiar a los intelectuales a través de la vida compleja y tanto ruido que hay hoy en día, y se puede convertir en medidas políticas. En el 2015, con las fundaciones, o esos fundamentos, perdón, pues en ese año Hungría se puso a prueba. Nos encontramos ante el reto de la migración ilegal. En unos pocos meses se construyó una valla en la frontera húngara de 200 kilómetros. Y además de estas barreras físicas, se puso en marcha unas barreras jurídicas con instituciones en las zonas de transición. Estas defensas se completaron a tiempo porque a finales de 2015 casi 400.000 personas querían entrar o pasar por Hungría de forma ilegal y millones de personas habían llegado a Europa desde el comienzo de la crisis. Esa lucha contra la inmigración ilegal fue un éxito. Hemos visto otras épocas de políticas. Tenemos que hacer prosperar estos valores y por eso el gobierno ha querido fortalecer la familia. La familia existía antes de los estados y de las leyes y la vemos como la base de nuestras políticas. Es una unidad básica y garantiza la supervivencia de la sociedad para el desarrollo de la personalidad humana que el Estado tiene que respetar. Crecer dentro de una familia, pues se ha demostrado científicamente que es más seguro que cualquier otra alternativa. La política para las familias en Hungría se basa en 5 puntos. Primero, que la decisión de tener hijos debería representar una ventaja en términos económicos. No debería ser una desventaja para la familia. Si compramos a alguien con 45 años, 2 o 3 hijos y una persona sin hijos, en términos financieros, la familia con 2 o 3 niños tiene una situación adversa, así que el Estado tiene que ayudar. Con 45 años, 2 o 3 niños, tiene que tener la misma situación financiera como si no hubiera tenido hijos. Y segundo, las familias tienen que recibir ayuda en cuanto a la vivienda, sobre todo para ser propietarios. Tercero, la política tiene que centrarse en la madre. Y cuarto, no solo hay que tener una política familiar, pero también tenemos que hacer que el país en su conjunto favorece a las familias. Y quinto, que la institución de la familia y los niños tiene que estar protegida dentro de la ley. Hungría ha gastado 3,5 veces más en sus políticas para la familia y va a aumentar ese nivel al 6,2% del PIB. Mientras que en la Unión Europea estamos hablando de una cifra del 2%. En Hungría, con ese 6,2%, somos los campeones dentro de Europa en ese sentido. Ayudamos con la compra de viviendas. Las familias han recibido 1,8 millones de euros para este programa y se ha vuelto a
incluir desgravaciones fiscales y para cada familia tiene derecho a esto. Con niños pagas menos impuestos y con más de 4 niños no se paga el IRPF. Este año, todos los que tienen hijos han recibido la devolución del IRPF que pagaron en el 2021. 1.500 millones de euros para esas familias. Pero ¿hemos conseguido resultados? Bueno, es una pregunta que se plantea en la Unión Europea. La inversión en políticas para la familia es arriesgado, pero hemos conseguido resultados. Comparado con el 2010, el número de matrimonios se ha duplicado. Durante el último año, se consiguió un récord de bodas y ahora hay menos niños fuera del matrimonio, muchos menos niños fuera del matrimonio. Así que hay más niños que nacen dentro de una familia y que van a criarse dentro de una familia comparado con las familias monoparentales. En el 2015, 48% de los niños fueron o nacieron fuera del matrimonio y eso ha bajado al 30%. Se podría preguntar sobre la natalidad y, bueno, en Hungría tenemos una población envejecida y por eso menos personas pueden tener niños. Desde el 2010, aún así, ha crecido en un 27%. Ahora estamos en un 1,6 comparado con 1,25. Ha subido en el 2010, fue 1,25 y ahora es el 1,6. Estas políticas representan una propuesta. Estamos hablando de un marco flexible y ahí está la ventaja. Lo que ocurre o lo que funciona en un país a lo mejor no funciona en otro país. Cada sociedad tiene que buscar sus propias soluciones. Ahí es donde este modelo puede ayudar para establecer unos objetivos, pero los valores se pueden establecer utilizando las herramientas adecuadas en cada comunidad. En Hungría hemos visto que se puede tener éxito con unos valores democráticos cristianos. La propuesta es sencilla. Hay que volver a una democracia cristiana. Gracias. Yo miraba al director del Congreso y al director de Cefas para que me diera los minutos de rigor para establecer un coloquio. Creo que efectivamente el profesor Szalay ha hecho pues, lo que podíamos esperar, ¿no? Un diagnóstico, viendo ese declive, viendo los problemas, un tratamiento que coincide además con todo lo que la Iglesia aborda al tratar la cuestión social, principio por principio, y luego ver la efectividad del tratamiento, ¿no? Es posible y tiene resultados. Creo que eso es lo que deberíamos imitar otros tantos. Yo firmaba, vamos, estaría encantada por un 6% del Producto Interior Bruto, encantada. Pero les toca a ustedes plantear preguntas, observaciones, comentarios. Los que quieran, si no, tienen el peligro de que yo abuse del puesto y ya me cargue todo el horario del Congreso, cosa que no quiero hacer. Sí, un momento, Paco, han pedido la palabra. Have there been any attempts to look at how even the small gains in fertility
translate directly to other improvements in society? Maybe like economic improvements or anything, just to any direct consequences yet? Collect questions or shall I answer? No oigo. So Sí. okay, so your question was what this growing of numbers cause or influence in other fields, just like in economy or whatever. Los impuestos, en Hungría hay un sistema fiscal plano que favorece, como he descrito, las democracias cristianas. Básicamente, el fundamento debe ser una sociedad trabajadora. No que todo el mundo reciba apoyo del Estado, sino que con nuestro propio trabajo tengamos suficiente dinero. Creo que el crecimiento del porcentaje, porque si comparamos estas cifras, estos niños todavía no han empezado a trabajar, así que no tiene efecto en el sistema fiscal. Pero de 2010 a 2021, Hungría tuvo el número más bajo de personas que trabajaban en la sociedad. Teníamos en torno a 9 millones de personas y solo 6 millones de personas trabajaban en nuestra sociedad. Perdón, 3 millones. Hoy son 4 millones, así que hay 1 millón de personas más que están pagando impuestos y que van a trabajar habitualmente. ¿Y qué tipo de efecto tiene esto? Yo daría una respuesta más social y creo que la respuesta es más importante desde el punto de vista social. Si hay más niños y hay más personas que trabajan y pagan impuestos, lo más importante es que estos niños de más, están creciendo en una familia donde ven que todos los días su madre y su padre se levantan, van a trabajar, vuelven a casa, cenan y no viven de ayudas sociales del Estado, sino del trabajo de la familia. Y con esa combinación de más niños, más de 1 millón de nuevos empleados, esto transmite una forma de vida, una experiencia en comparación con el pasado, con este millón de personas que vivían de ayudas sociales. Ese es el gran cambio y, en mi opinión, es el desarrollo más importante para el futuro y el logro más importante para el futuro. Gracias. Aquí tenemos que plantearnos también hasta qué punto podemos seguir generando personas dependientes. Francisco Molina. Ha descrito con mucha precisión los efectos de este cambio en la mentalidad y en los valores que se ha producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y también ha descrito muy bien cómo esto nos está dañando, cómo nos está llevando a la ruina, literalmente. Y creo que es importante pensar por qué ha pasado esto. ¿Quién está detrás? ¿Por qué son tan fuertes? ¿Y qué pretenden? Creo que si no podemos responder estas preguntas, no estamos en el camino correcto hacia la solución. Gracias. Por supuesto, esta es la pregunta del $1 millón y es muy difícil de responder. Creo que lo que ha hecho que este cambio sea tan rápido ha sido la conexión entre el marxismo
y las empresas multinacionales, porque parece que no están juntas. ¿Cómo pueden estar juntas? Porque tenemos entidades capitalistas y el otro lucha contra el capitalismo. Pero creo que el gran cambio que hemos experimentado en los últimos 30 o 40 años ha sido estas empresas multinacionales y el neomarxismo en boga tienen objetivos muy similares. Ellos quieren luchar contra los valores antiguos, quieren destruir las naciones, quieren crear una sociedad igual, pero antes era en un sentido económico y ahora es en sentido de raza, de género. Quieren hacer todo igual. Recogen algunos de estos, señalan algunos de estos grupos, dicen que son minorías y cambian de posición. Y por el otro lado tenemos a las empresas multinacionales. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo, yo si tengo una empresa en Budapest, es poder enviar a una persona inmediatamente a Madrid, a Dubái o a Nueva York y que esté contenta y que pueda funcionar en todos estos entornos. ¿Y cómo puede pasar? Puede pasar en un entorno multinacional. Y es lo que quieren hacer. Probablemente están peleándose entre sí, pero esa es una gran mentira, porque si analizamos las grandes empresas multinacionales, cómo actúan en los distintos movimientos, en los movimientos LGTBQI y otros, tienen objetivos similares porque quieren hacer las sociedades iguales y quieren hacer las sociedades y los empleados iguales. Y esto es más importante que las teorías marxistas tradicionales que desaparecen. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes no lo ven, pero el director me ha lanzado una mirada para que efectivamente sigamos con el horario que está previsto. Así que yo voy a dar por terminada esta intervención, no sin antes agradecer de nuevo y muy vivamente al profesor Szalay y de paso al Collegium, porque ha tenido que prescindir de él durante estos días y muy sobrevenido. En cualquier caso, gracias y yo espero que podamos aprender mucho si efectivamente queremos esta renovación y hay que ir mirando a quien está intentando poner solución a los problemas. Muchísimas gracias y continuamos ya, director. Unos minutos de descanso y enseguida la mesa siguiente. Gracias.